Bien, ahora vamos a ver el tema de recursividad, o también conocido como recursión. En principio veamos una pequeña introducción a lo que es la recursión. Una función recursiva se dice que es aquella función que se llama a sí misma. La recursión es un proceso en el cual se repite la misma acción, pero cambiando los parámetros eh, o los valores que entran a la función de forma que sean diferentes y ocurra un cambio en la llamada a la función. De manera simple, podemos decir que son funciones que se llaman a sí mismas. La recursión expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí misma. Es decir, la recursión no es nada más que resolver un problema, pero analizando el problema de forma que podamos expresar el problema en problemas mucho más pequeños, pero de una naturaleza similar. Es un concepto fundamental importante de las matemáticas y de la computación. De las matemáticas porque la recursión proviene de la inducción matemática y nos ofrece una alternativa diferente para implementar estructuras de repetición o ciclos. Es decir, existen algunos problemas para los cuales ejecutarlos o solucionarlos mediante un bucle no es la mejor opción, no es muy práctico. En ese caso, la recursión nos ofrece una alternativa de solución que funciona de manera parecida a los bucles, como vamos a ver más adelante. La recursión se puede usar en cualquier situación, siempre y cuando la solución para ese problema se pueda expresar como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas. Es decir, en pocas palabras, la recursividad es cuando una función se llama a sí misma. Y una función recursiva resuelve un problema expresando el problema en términos mucho más pequeños, pero sin cambiar la naturaleza del problema. Una condición importante para que una función sea recursiva es que durante sus líneas de ejecución exista una llamada a esa misma función. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos acá la definición de una función procedimiento llamada función recursiva. Procedimiento porque no devuelve ningún valor, es de tipo void. Este procedimiento recibe un parámetro de tipo entero llamado cont, que va a hacer alusión a un contador. Recordemos cómo funcionan los contadores en un bucle. En este caso, este contador va a determinar la condición de parada de esta recursión, este parámetro. Dentro de la función yo digo si contador es igual a 0, entonces hago un return vacío, es decir, termino la ejecución del procedimiento. Caso contrario, voy a mostrar con un cout el contenido de la variable cont, de este parámetro de acá, más un salto de línea. Más abajo, fíjense que voy a llamar a la misma función procedimiento llamada función recursiva. Con la diferencia acá de que estoy decrementando el valor en 1. Aquí estoy poniendo el decremento de la variable cont antes de la ejecución de esta línea. Esto es lo mismo que yo haga contador menos 1. Sin embargo, yo no puedo hacer ese decremento, contador menos menos con el operador de decremento hacia la derecha. Recuerden cómo funciona este operador. Si yo pongo a la derecha, primero se va a ejecutar esta llamada recursiva y a continuación recién se va a producir el decremento. Es decir, en la siguiente llamada recursiva va a entrar con el mismo valor que ha entrado acá. Y eso va a producir llamadas infinitas. Y va a ser bastante parecido a un bucle infinito. Luego de llamar a la función recursiva, llamarse a sí mismo, estoy terminando la ejecución del procedimiento con un return. Este return lo que hace es terminar la ejecución de este procedimiento y devolver el control del programa hacia la función que lo ha llamado. Bien, veámoslo en funcionamiento.
Bien, voy a llevar este código a un programa en CodeBlocks. Voy a analizar un momento este programa. Primero tengo mi inclusión de librerías, mi nombre de espacio estándar. Aquí tengo el procedimiento llamado función recursiva. Y aquí tengo mi función principal. Bien, ¿cómo funciona esta llamada recursiva o este procedimiento recursivo? Se ejecuta el programa y va a entrar acá, al main. Se va a ejecutar una primera vez la función recursiva, es decir, va a llamar esta función. Y por parámetro le pasa acá el 5. Entonces acá va a entrar el número 5. 5 es el contenido de contador. Contador vale 5. Se ejecutará las sentencias de esta función recursiva, de este procedimiento recursivo. Pregunta acá primero. Esta es una condición de parada basada en el parámetro, que es necesaria en toda función o procedimiento recursivo. Y dice si contador es exactamente igual a 0, entonces return terminar la ejecución de este procedimiento y devolver a quien le ha llamado. Es decir, si entro acá, se va a terminar la ejecución de la función y va a volver al final de esta línea. Recuerden que contador vale 5, porque acá ha entrado con el valor de 5. Si contador es exactamente igual a 0, entonces terminar el procedimiento. No es el caso, contador vale 5. Caso contrario, mostrar en la pantalla contador y volver a llamar a la función recursiva, pero con un valor de contador menos 1. Es decir, viene acá contador menos 1, es decir 4, 5 menos 1, 4, y al volver a llamar a esta función no va a ejecutar la línea siguiente. Se va a apilar dentro de la pila de memoria y va a volver acá arriba. Contador menos 1, 5 menos 1, 4. Y ese 4 va a entrar como parámetro acá. Contador ahora vale 4. Contador vale 4, entra acá, pregunta contador es igual a 0, no ingresa a este return. Caso contrario, muestra el contenido de contador, va a mostrar el 4 y vuelve a llamar a función recursiva, pero restándole 1 a la variable cont. Es decir, cont menos 1, 4 menos 1 igual a 3. Esta es una llamada de función, igual se va a apilar dentro de la pila de memoria. Por lo tanto, va a volver acá arriba, no se va a ejecutar esta sentencia. Pero va a entrar con un parámetro igual a 3. Contador menos 1, 4 menos 1 es igual a 3. Ese 3 entra por acá y se vuelve a ejecutar la función. Se pregunta, ¿contador es exactamente igual a 0? No entra este return. Caso contrario, muestro contador en pantalla y vuelvo a llamar a mi función recursiva. Pero esta vez le voy a decrementar un valor más. Cont menos 1. Cont vale 3 menos 1, 2. Esto es igual que llamar función recursiva con un 2 por parámetro. Este 2 que viene de restarle al cont, a esta variable, un menos 1. Entonces contador entra acá con el 2. 2 es igual a 0, no entra acá. Muestro en pantalla, vuelvo a llamar a mi función recursiva con contador menos 1. Contador vale 2 menos 1 igual a 1. Este 1 entra acá. Se compara en la siguiente línea, contador es igual a 0, no ingresa acá. Muestro en pantalla, vuelvo a llamar una vez más mi función recursiva, pero con el parámetro modificado a menos 1. Contador menos 1. Contador vale 1, 1 menos 1 igual a 0. Este 0 viene acá. Se vuelve a llamar a la función y entra acá, función recursiva con contador igual a 0. Se pregunta, ¿contador es exactamente igual a 0? Ahora sí. Entonces entro acá y termino la ejecución del procedimiento.
Se ejecuta, se saca de la pila de memoria y fíjense que se ha quedado el contador 1 pendiente, porque se ha quedado en esta línea de ejecución. Entonces va a volver acá, salta a la siguiente línea y termina el procedimiento para contador igual a 1. Vuelve a contador a 2, se ha quedado acá. Entonces termina la ejecución del procedimiento y vuelve al siguiente, o saca la siguiente función de ejecución de la pila de memoria, con contador igual a 3. Contador igual a 3, viene acá donde se ha quedado y pasa a la siguiente línea donde se acaba el procedimiento. Lo mismo pasará con contador 4 y contador 5. Bien, veamos qué hace este código. Lo voy a compilar, ejecutar. Y fíjense qué es lo que pasa. Me muestra 5, 4, 3, 2, 1. A partir del 5 va decrementando acá. Acá va decrementando y vuelve a llamarse la función a sí misma hasta llegar al 0. Cuando llega al 0, se termina la ejecución de la función, sin que haga nada más. Bien, en la función principal estoy llamando a mi función recursiva y es desde el punto de inicio desde donde se van a empezar todas las llamadas a el mismo procedimiento o la misma función. Pueden copiarse este código, pueden hacer la prueba en sus casas, modificando acá cuál es el parámetro inicial de función recursiva, y de acuerdo a estas reglas se va a ir moviendo esa función recursiva hasta llegar a un límite o a una condición de parar. En este caso, cuando sea igual a 0. Bien, vamos a continuar. Esta analogía que ven acá es un juguetito de origen ruso llamado Matrushka. Es una artesanía rusa que es una muñeca de madera que contiene dentro de sí otra muñeca mucho más pequeña. Esta va a contener también otra dentro y así sucesivamente. ¿Qué tiene que ver este gráfico con la recursión y la recursividad? Es que la recursividad funciona de esta manera. La recursividad, para resolver un problema, para encontrar un valor, lo que hace es reducir el tamaño del problema a otro problema que tenga condiciones similares o que sea igual al problema inicial, solo que mucho más pequeño. Esto nos lleva al caso de acá, a la muñeca más pequeña, que en lo que nosotros estamos haciendo de recursión y recursividad se llama caso base. Ya los vamos a ver más adelante. Bien. Analicemos la recursividad con otro ejemplo. Supongan que yo quiero calcular el factorial del número 5. Por definición, ¿cómo es esto? Factorial de 5 igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ese es mi problema inicial. Bien, voy a intentar hacer este problema más pequeño, pero sin cambiar su naturaleza. Es decir, sigo con la idea de calcular el factorial de un número. Otro problema más pequeño que el factorial de 5 sería hallar el factorial de 4. Pero fíjense que el problema del factorial de 4, al tener la misma naturaleza, está contenido dentro del problema del factorial del 5. Lo mismo el factorial del 3. Está contenido dentro del factorial de 4 y el factorial de 5. Y lo mismo pasa con el 2. Está contenido dentro del factorial de 3, de 4 y de 5. Finalmente el factorial de 1. 1 que es el caso más pequeño que consideramos ahora. Y fíjense que el factorial de 1 es un número sencillo. Es el mismo 1. Con este 1 yo puedo ir hacia arriba e ir calculando con simples operaciones cuál es el factorial de un número. Considerando que el problema del factorial de un número puede ser reducido a problemas mucho más pequeños, restando el parámetro del
valor de la recursividad. Entonces, para que una función sea recursiva, debemos considerar que ésta tiene que retornar sí o sí un valor. Tiene que tener expresiones en las que se llama a las mismas un ciclo activo. Tienen que incluir una sentencia de selección o una opción la cual termine la ejecución de toda la función recursiva. Asimismo, tiene que tener un caso base, que es el caso mucho más simple, de una recursión, es decir, cuando se soluciona el problema por simple inspección. ¿Cómo funciona la recursión? Si yo alcanzo el caso base en una llamada del ciclo activo, entonces se inicia el ciclo pasivo o de retorno, que es donde las funciones pendientes que se quedan en la pila de memoria se van llamando hasta terminar la ejecución de la función o procedimiento recursivo. Tenemos que considerar que si es que no existe una opción que permita terminar la ejecución de un valor, se van a producir llamadas de forma infinita, hasta agotar los recursos de memoria del sistema. Por ejemplo, en el código de hace rato. Acá yo estoy decrementando el valor del parámetro. Pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a llamar tal cual como es? Fíjense cómo se va llamando y se va llamando y se va llamando la ejecución de la función procedimiento recursivo. No tiene ningún fin. Es como un bucle infinito. Bien, voy a intentar construir mi función para calcular el factorial de un número. Tengo que identificar dos cosas importantes, el caso base y el caso general. El caso base, que es cuando se termina la ejecución de la función y se empiezan a sacar las llamadas de pila del ciclo pasivo. El caso general, que se corresponde con el ciclo activo, que es cuando se están ejecutando las operaciones de mi función procedimiento recursivo. Bien, analizando mi problema, volviendo acá, ¿cómo puedo yo identificar mi caso base? Mi caso base es el problema más sencillo, de naturaleza similar a mi problema grande, donde yo puedo obtener un resultado por simple inspección. En este caso yo sé que el factorial de 1 siempre va a ser 1. Y a partir de este 1 se va construyendo la solución hacia arriba, hasta llegar al factorial de 5. Entonces, el caso base para mí va a ser cuando el factorial sea 1. Es decir, el factorial de 1 yo sé por definición que es igual a 1, así es que no tengo que realizar ningún cálculo. Y voy a construir mi solución a partir de ese caso base. Y el caso general me dice que yo al factorial del número n va a ser igual al factorial de n-1 por n. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, factorial de 5 es igual al factorial de n-1 por la misma n. Factorial de 4 va a ser igual a n-1 por n. Es decir, va a ser igual a esto. Factorial de 3 va a ser igual a S3 por el factorial de 2, que es el inmediato inferior. Llego así hasta el caso base, donde encuentro que factorial de 1, por definición, es igual a 1. Y a partir de ese caso base, yo puedo ir subiendo hacia arriba, construyendo mi solución. Entonces, ese es mi caso base y mi caso general. Recuerden que el caso base es el problema mucho más sencillo que se puede resolver por recursión. Es aquel problema que se resuelve por simple inspección. Es la operación más sencilla que tiene una naturaleza similar al problema de recursión, pero de un tamaño mucho más pequeño. Y el caso general es como el bucle. Es qué es lo que se va a hacer, qué cambios van a suceder para llegar a mi caso base. En este caso yo tomo lo que he descubierto en este ejemplo de acá y yo digo
que el factorial de un número es igual al factorial del número menos 1 por el mismo número. Ese va a ser mi caso general. Hago la prueba. Supongan que yo deseo calcular el factorial de 4. El factorial de 4 va a ser igual a el factorial de n-1 o 4 menos 1 por el mismo número, o sea 4. O sea, es igual a esto. Ahora tengo que calcular factorial de 3. Factorial de 3, lo mismo. Va a ser igual a factorial de 3 menos 1 por 3. Esa definición de acá. Ahora tengo que llamar a factorial de 2. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún valor concreto. Simplemente son llamadas. El factorial de 2, yo verifico que lo que tengo que calcular es factorial de 2 menos 1 por 2. Es decir, factorial de 1 por 2. Ahora debo calcular factorial de 1. Factorial de 1 directamente es 1. Directamente por este caso base de acá. Entonces, volviendo a mi función de la recursividad. Factorial de 1 es 1. Entonces, acá arriba, este factorial de 1 se convierte en 1, porque ya es un número concreto, no es solo una llamada. Entonces, puedo calcular ya factorial de 2 por esta definición. Factorial de 2 será este 1 que viene acá por 2, o sea, 1 por 2 igual a 2. Voy a seguir subiendo hasta la siguiente pila de memoria. Luego queda factorial de 2. Sé cuánto es factorial de 2. Este 1 por este 2, o sea 2. Entonces aquí será este 2 por este 3. 2 por 3 igual a 6. Se termina la ejecución, va 1 hacia arriba. Factorial de 3 por 4, factorial de 3 vale 6. Ese 6 por 4 igual a 24. Y ese 24 es el resultado del factorial de 4. Este procedimiento en la fase de análisis se resume como la identificación de un caso base y los casos generales. El caso base es cuando se acaba la ejecución del problema. En este caso, mi caso base es cuando n es exactamente igual a 1, retorno 1. Y se va a terminar de ejecutar la pila de llamadas en la memoria. Caso general, el factorial de n, este es un análisis, fíjense. Factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1, siempre y cuando n sea mayor que 1. Eso saco de la definición que yo he identificado en el análisis de mi problema. Entonces, ¿cómo yo codifico esto? Tengo mi función recursiva, que va a tomar estos valores. El tipo de retorno, nombre de función, argumentos, sí caso base o caso contrario, caso general. ¿Cómo se implementa? Así se puede implementar la función recursiva para calcular el factorial de un número. Y entonces hagamos correr esta función. La llevamos a el IDECO de blocks y nos disponemos a ejecutarla. ¿Cómo va a funcionar? Necesito dos valores. Uno X para leer el número de teclado del cual yo quiero obtener el factorial y un número llamado o una variable llamada fac. Esta variable FAC, fac de factorial, va a recibir el valor de la función recursiva factorial para luego mostrarlo en pantalla. Vamos a ejecutar este programa. Me pide que yo introduzca un número. Voy a introducir el número 5 e inmediatamente me bota el valor del factorial de 5, que es igual a 120. Y esto lo va a hacer, o lo hace más bien, utilizando la función recursiva factorial, que se declara acá y se llama acá, en su forma recursiva. Bien, analicemos un poco qué es lo que pasa. Vamos a analizar primero el ciclo activo. Bien, vamos a analizar la función recursiva del factorial. En principio, en la función principal, le vamos a dar un valor de 3, simplemente para propósitos de prueba. Voy a llamar factorial con ese valor, el valor de 3, con x igual a 3.
Entonces la llamada implica pasarle ese 3 como parámetro a mi función recursiva factorial. Este 3 tiene que ser reemplazado por una ejecución, porque en la función recursiva no sabemos cuánto es el valor de factorial de 3. Solo sabemos que el caso base, cuando factorial recibe como parámetro un 1, debe devolver un valor de 1. En cualquier otro caso estamos llegando a un caso de recursión. Si el factorial de 3 se va a reemplazar con factorial de 3, y si es que no se cumple mi caso base, o sea 3 no es igual a 1, voy a ver una llamada recursiva, es decir, retornar al número 3 por factorial de 3 menos 1. Este factorial de 3 menos 1 se convierte en factorial de 2, es decir, la llamada se convierte en 3 por factorial de 2. Ahora hay que calcular este factorial de 2. Ese factorial de 2 se reemplaza con la misma llamada recursiva. Me pregunto primero en el caso base si 2 es exactamente igual a 1. Si es así, retornará 1. Caso contrario, pasará al caso general. En el caso general, tengo que retornar el número, en este caso 2, por factorial de 2 menos 1, el número menos 1. Factorial de 2 menos 1, no sé cuánto vale. Se va a reemplazar con 2 por factorial de 1. Ese factorial de 1, otra llamada recursiva, esta vez sí entra al caso base, es decir, 1 es exactamente igual a 1. Es decir, estoy calculando el factorial de 1. Eso sí lo sé, el factorial de 1 vale 1. Ahora empieza el ciclo pasivo. Con ese return 1 se va a desencadenar toda una llamada recursiva a toda la pila de funciones que se han apilado, y este 1 va a venir acá arriba, luego va a venir acá arriba, hasta llegar acá a tener el resultado. Entonces se alcanzó el caso base y empezamos a volver hacia arriba. Factorial de 1 vale 1. Factorial de 1 tiene como caso base 1, se retorna 1 a la llamada anterior, y ese 2 por factorial de 1 se convierte en 2 por 1. 2 por 1 igual a 2. Entonces el resultado de factorial de 2 es 2. Vuelve acá arriba. Se convierte factorial de 3 en 3 por 2. Entonces retornará 6. Factorial de 3 es exactamente igual a 6. Y entonces el factorial de 3 había sido igual a 6. Todo eso con esa pila de funciones recursivas. Bien, entonces de esa forma es que funciona una función recursiva, realizando todo ese cúmulo de llamadas a sí mismo, donde el problema se resuelve en términos de sí mismo. Es decir, el problema se resuelve resolviendo el mismo problema, pero de un tamaño mucho más pequeño. Es decir, en el ejemplo que vimos, el factorial de 3 se resuelve encontrando primero el factorial de 2 y luego encontrando el factorial de 1. Y en base a esa información es que se puede hallar el resultado de este problema, el resultado de hallar el factorial de un número, pero utilizando una función recursiva. Entonces, ahora pueden hacer la prueba utilizando este sencillo código para hallar de forma recursiva el factorial de un número, para ir experimentando y probando cómo funcionan las llamadas recursivas. Y en la siguiente parte de recursión, en el segundo video, vamos a ver algunas características un poquito más avanzadas y algunos ejercicios. Y cómo es que la recursividad se relaciona con la iteración, que es algo que nosotros conocemos.